Buenas noches, esto es Cuarto de Guerra. Estamos aquí con mis compañeros Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela, una vez más con ustedes en Radio Sucesos. Vamos a tocar un tema complejo, un tema que resulta difícil pero que es necesario tocarlo. ¿Estamos viviendo acaso la cultura de la violación? Hace pocos días Farid Simon escribió un artículo muy polémico, muy interesante, muy bien tratado además, sobre este tema. ¿Vivimos efectivamente la cultura de la violación? Decía en aquel momento, en ese artículo, Farid Simon, esto no se trata de un hecho aislado, es una expresión de lo que se conoce como cultura de la violación, que perpetúa mediante el uso del lenguaje misógino la despersonalización del cuerpo de la mujer y el disminuir la gravedad de la violencia sexual, dando lugar a una sociedad despreocupada por los derechos y la seguridad de la mujer. Se responsabiliza a la víctima, ella se lo buscó, por la ropa, el lugar, la hora, por salir con amigos, quedarse a solas con un hombre o varios, por el tipo de trabajo que realiza, por beber, por viajar, y se justifica las agresiones sexuales. El acoso sexual, además, se tolera porque no existió contacto físico, decía Farid Simon. Pero además, en este entorno, además de las violaciones, del abuso a la mujer, vivimos este momento una sistemática o un sistemático abuso también a menores. Y ese es el tema que vamos a tratar ahora. ¿Vivimos efectivamente una cultura de la violación? Lanzo ahí el tema y arrancamos. Rafa, Carlos, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Horrible tema. Horrible tema, pero hay que tratarlo, loco. Pero ya acordaste tratar el tema, pues Rafa, ya no te quejes. No me quejo. A ver, Lo que pasa es que ¿en no dónde estamos estamos? viviendo una cultura, yo creo que, o sea, no es algo nuevo, mejor dicho. El tema de la violencia sexual es algo de siempre. Y es una de las reivindicaciones de las mujeres, por ejemplo. Y el tema de los niños, pues yo pienso que han sido a través de la historia siempre, digamos, el mismo porcentaje ha sido abusado. No hay que perder de vista que el dato más horrible que existe y está medido a nivel mundial es que el principal agresor sexual es un miembro de la familia. Así dicen. No es el cura, no es el No, profesor, además hay unos porcentajes que son estremecedores. sino en unos porcentajes por altísimos sobre el 90% de los casos dicen son que, parientes. Dicen que son parientes. Entonces, y cercanos, ¿no? Entonces, es algo que se ha vivido siempre, más bien, recién estamos viviendo al menos la denuncia. Pero tú crees entonces que esto surge, digamos, de la divulgación, de esta sociedad ahora del conocimiento. Para mí es eso, más bien es de la tecnología, finalmente, de la gran información a la que tenemos que acceso. finalmente estamos denunciando. Yo el otro día leía un tema que no tiene mucho que ver, pero se parece. La primera mujer en denunciar violencia doméstica en España es en el año 1997. No puede ser. Que denunció públicamente en una entrevista su historia terrible de maltrato a su exmarido, que además, luego de esa entrevista, la asesinó en venganza por la entrevista. No puede ser. Y eso son 20 Recién en el años. 97, Son 20 en años. España. En España. Entonces, en el tema de violación de niños, ¿no es cierto? Que creo que ha ocurrido siempre. Hoy día, al menos, ya estamos viviendo la posibilidad de denunciar. Ya los padres de familia, en vez de avergonzarse, lo denuncian. En vez de ocultar al niño, lo denuncian. En vez de decirle al niño que se calle para que no se resiente el abuelito violador, ya están pasando que por lo menos ya lo están denunciando, pero por lo general lo que ha habido más bien es no creerle a la víctima, ¿no? Tanto a la mujer como al niño. Entonces, si bien es cierto, lo que vivimos últimamente y lo que nos tiene en este programa, la reacción institucional fue pésima, no pudo ser peor, ¿no es cierto? Frente a las violaciones de niños. De las niños en escuelas, los colegios. que no se diferencia en nada a cómo reacciona la iglesia cuando denuncia a un cura violador, es la protección institucional por el, entre comillas, buen nombre, ¿no? Entonces, por lo menos, y esa vegada yo creo que hay que aprovechar la denuncia, por lo menos. Carlos, ¿qué dices? Y la prevención, por supuesto, ¿no? Sí. A ver, voy a soltar algunas cosas que me venían a la mente mientras hablaba el Rafa. Te hablo mucho.
A mí me llamó mucho la atención el caso de Harvey Weinstein, por ejemplo, en los Estados Unidos. Me llamó la atención que este depredador sexual durante 40 años haya estado acosando a mujeres. Y lo que me llamó la atención es que esto salta 40 años después, cuando las mujeres abusadas, al menos en apariencia, no eran tan vulnerables como tú podrías, como podría ser una niña ecuatoriana en una escuela pública. Pues estás hablando de Angelina Jolie, estás hablando de Salma Hayek, que escribió hoy en el New York Times sobre esto. Pero digamos, son mujeres de alguna manera un poco con más reputación, más consolidadas, económicamente fuertes, que no daría la impresión de que pueden ser sometidas psicológicamente a ese nivel como para ser acosadas no una vez, no dos veces, durante un periodo de años, o lo que dura la producción de una película, que puede ser 2 o 3 años, por uno de estos tipos, y guardarlo en silencio. Y me llamó la atención lo que el fenómeno Harvey Weinstein generó, ¿no? Una vez que estas 4 actrices deciden salir a la luz y denunciar a este tipo, se crea este hashtag de MeToo en redes sociales, y de pronto cientos de miles de mujeres en Facebook y en Twitter empiezan a compartir sus casos de acoso sexual, y era abrumador. Era una cosa espeluznante, era una cosa abrumadora. Mujeres, una compañera mía del colegio, que pasó por la función pública brevemente, que ahora está estudiando en los Estados Unidos, dijo, no voy a dar nombres, pero a mí un funcionario del gobierno me pidió que le masajee los pies en tal embajada, otro me mordió el cuello antes de una reunión en un gabinete presidencial y me lamió la oreja, otro me acosó, me pidió que me bañe o que me duche. Y yo decía, wow, esta amiga además, esta amiga que es tan fuerte, que es tan empoderada, que tiene un carácter tan intenso, tan fuerte, dije, wow, guardó silencio todo este tiempo y recién ahora, a partir de este hashtag y de partir de lo que eso generó, dijo, sumó las fuerzas, acumuló las fuerzas y habló, ¿no? Es increíble cómo el poder está en manos del acosador, del agresor. Es un tema psicológico muy, muy, muy fuerte, que parece que tiene una suerte de antídoto en el fenómeno social, en el momento en que uno se inspira en el otro y ve que el otro habla y entonces toma las fuerzas, agarra los arrestos necesarios para contar su historia, ¿no? Y de alguna manera también purgar eso que llevas por ahí años cargando en la espalda, sin que además los más queridos, los más cercanos tengan la menor idea. O a veces la tenían. En ese sentido, a mí me sí, ahora se me viene a la mente, por ejemplo, que alguien muy cercano a mí, una prima mía, fue golpeada por uno de sus exnovios. Yo me enteré recién, pero sus hermanos, sus padres se enteraron y no hicieron nada. No hicieron nada. Yo hubiera ido a matar a ese tipo. Claro, es que es tremendo. No digo que es lo que hay que hacer, ojo. No, claro. Es lo que yo hubiera hecho. Pero fíjate, hay que dividir. A eso me refiero, ¿no? Dividamos un poco el tema con la introducción de ustedes dos. Por un lado, el tema del abuso a menores, que es una cosa monstruosa, probablemente de las cosas más tremendas que a uno le toque hablar, conversar, tratar, leer muchas veces sobre estos temas, es espeluznante en sí mismo. Por el otro lado, el abuso a las mujeres en general, me parece que podrían estar vinculados evidentemente por ese sesgo machista. Ahí me parece que hay un hilo conductor. No sé si es del origen, de eso se trata un poco conversar ahora en este programa, de eso se trata hablar. El abuso de la fuerza, creo puede haber una conexión. Yo quería tocar con ustedes exactamente la veneración, ese poder reverencial, ¿no es cierto? Pero hablemos un poco sobre esto. A ver, vivimos en una sociedad machista, evidentemente, ¿no es cierto? La nuestra es una sociedad machista, estamos hablando del Ecuador en particular.
Y de allí surge muchas de estas creencias de las que habíamos hablado, de las que hablaba Farid Simon en su artículo, ¿no? Esas creencias arcaicas, estúpidas todavía, de que si estaba puesta minifalda, entonces merecía que le violen, ¿no? O sea, porque fíjate cómo se viste. O se lo buscó, se lo buscó. O se lo buscó porque se quedó aquí conversando con nosotros y tomándose unos tragos. Y ese es un pensamiento que está instalado en la mente nuestra, y voy a hablar en general, de los hombres y de varias en mujeres. este entorno, también de las mujeres, evidentemente. Entonces, dividamos un poco los temas porque lo otro, lo más monstruoso, probablemente lo tocamos luego. Sí. Yo creo que todos somos un poco machistas, porque así nos criaron y con el tiempo hemos ido, algunos, ¿no?, tratando de desaprender esa forma de crianza. Yo sí me he visto en escenarios en donde reviso comportamientos del pasado y encuentro cosas de las que no me siento orgulloso, ¿no? Yo nunca he acosado a nadie, no he abusado de nadie, pero sí he tenido expresiones machistas, sí he tenido gestos machistas, aunque no me considero un machista. Yo creo que a lo que iba es para cruzar esa línea de tener una actitud machista o tener un comentario machista, a acosar a alguien, a abusar de alguien de manera sistemática, a violar a alguien, a tener esa actitud de depredador sexual que muchos tienen con las mujeres desde una posición por lo general de poder psicológico, de poder económico, de poder corporativo incluso, político, ¿sí? Para eso yo creo que hay que estar enfermo. Yo creo que para cruzar esa línea ya hay que tener algún tipo de enfermedad mental. Y creo que el origen de esas enfermedades mentales nacen en expresiones de violencia similares, ¿no? Es decir, por ejemplo, si cambiando un poquito, por ejemplo, sí, los que han sido abusados en su infancia, ¿qué porcentaje, qué posibilidades tienen de convertirse en abusadores después, ¿no?, entonces, cuando fíjate sean adultos? cómo sí podría haber una conexión. Por eso estoy diciendo que una sociedad violenta engendra ciudadanos violentos, y termina convirtiéndose en una cadena tan grande que es abrumadora el momento en que empieza a expresarse como a través de este fenómeno de redes sociales. Y además interminable. Entonces, ¿dónde está el fin de eso? Si es que efectivamente hay ese vínculo. Ahora, Harvey Weinstein está en una clínica de tratamiento de adicción al sexo, ¿no? Kevin Spacey parecería que todos los actores de Hollywood, esto era una cultura, parece que era una cultura en Hollywood, así como tú hablabas de una cultura de violación al inicio en el Ecuador. Sí. Parece que estoy seguro que el origen de estas distorsiones en todas estas personas ocurrió también en un momento en donde de alguna manera psicológicamente o físicamente fueron abusados, ¿no? O sea, ¿tú, Rafa, qué dices? No creo que sea solo un tema comparable con el machismo intrínseco que todos tenemos por crianza, ¿me explico? Es decir, yo no creo que solo se trata de machismo. ¿Tú crees que hay un daño? Sino que sí, ya estamos hablando de sujetos enfermos producto de una sociedad enferma, que genera un círculo de violencia que no se detiene. Rafa, ¿qué dices? O sea, analizar las causas, creo que la fundamental es la que vos sostienes, ¿no? Es decir, es un círculo vicioso de violencia, ¿no es cierto? Tú viviste algo en infancia, lo más probable es que lo repitas luego con gente, con niños, digamos. Y cuando tú estabas en una posición vulnerable, hasta que creces, digamos, tienes una posición de poder, entonces vas a de alguna manera a vengarte. Eso como creo que eso está ya bastante bien establecido, incluso en el tema de los grandes violadores que han pasado por la historia del Ecuador. Tanto Pedro Alonso López como Camargo, ambos tenían una infancia igualita. Habían tenido una infancia de abuso sexual idéntico, ¿no? Entonces, puedes entender por ahí. Pero yo vuelvo y creo que ahorita lo que tal vez tendríamos que, toda la gente que quiera al menos, promover, primero la prevención, ¿no? Segundo, hablar con los guaguas, decirles, oye, si pasa esto, cuéntame, que yo te voy a apoyar, no te voy a
castigar, porque por lo general el agresor le dice, si tú dices algo, claro, no te van a siempre creer. con amenazas, Si siempre. tú dices algo, yo le voy Coerción. a hacer daño a tu familia. Si tú dices algo, te voy a hacer daño a ti. Hablar que esos discursos pueden escuchar y que no deben creer, y que si sufren algún tipo de abuso tienen que venir a los padres. Primera cosa. Segundo, los taitas también tenemos que reaccionar diferente a lo que usualmente se ha reaccionado. Antes, y se conocen la mayoría de historias, desde callarse, de tapar el problema, de no querer dañar la cena de Navidad. No. Y más bien lo que ahora deberíamos hacer, si nos enteramos de algo así, es reaccionar con todo, ¿no? Por lo menos por el lado legal, ¿no? Y entiendo yo que existe ya normativa suficiente, ¿no? Incluso hay un consejo de la niñez, hay la DINAPEN, que es con gente preparada, si que hablamos, antes no nos pasamos existía. de las mujeres, de los niños, pero si hablamos Sí, de los nos saltamos un niños, rato el tema, ¿no? yo creo que el Estado aquí no existe. El Estado aquí ha De hecho, fracasado ha sido el gran cómplice de lo y el que Estado ha sido cómplice, encubridor de lo que ha encubridor. sucedido. Cómplice y encubridor de lo que El sucedió. Estado aquí En no el caso existe. aberrante En el caso de las lo que escuelas. En el caso En de el las caso, es que te saltaste de cuáles hablamos. Sí, estamos hablando de las mujeres y te pusiste a hablar de los niños. Para que veas que sí hay una conexión. Yo veo efectivamente esa conexión entre lo uno y lo otro. Yo puedo coincidir quizá en que hay un daño, evidentemente un daño psicológico grave, además, en una persona que viola, en un violador. Por supuesto, sin en un duda, acosador. hay algo. Es un antisocial. Lo del acosador ya no estoy tan seguro si es que efectivamente se queda en eso, ¿no? En el acoso. En molestar, en estorbar, Depredador. ¿me entiendes? Sí, exacto, pero si se quedara, digamos, en eso, en una actitud quizá hostil, degenerada, pero que llega ¿cuál es el hasta límite? cierto punto. Por ejemplo, la diferencia puede ser abismal, ¿no es alguien cierto? que le una muerde mujer el cuello a acosada una que una mujer. mujer violada, hay una diferencia enorme. Por Eso ejemplo, ya si es- yo le muerdo el cuello a una física. mujer, si yo le lamo la oreja a una mujer, Eso es un acoso, ¿no? no la estoy violando, pero pero estoy ya es una acosando. agresión Pero física. hay un acoso, Ya ahí has digamos, ya hay traspasado. una agresión física, pasaste los límites. Del ¿Cuáles son los respeto, límites? del respeto mínimo, ¿no es cierto? El respeto mínimo, el mismo respeto que nos merecemos todos, pues. Es decir, hombres y mujeres por igual, el mismo respeto, el que siempre invocamos y hablamos muchas veces de esto en este programa. El respeto a la persona, en general, no hombre y mujer, el respeto a la persona, el respeto a los derechos. Entiéndase tuyos, que todo debe a ser los con míos, consentimiento. a los tuyos. Exactamente. Respeto es Tú consentimiento te en este las caso. pasas de sus límites, exacto, porque no hay consentimiento. Pero una cosa distinta es la violación. La violación, ese hecho aberrante que causa daños que probablemente son imborrables. Estamos hablando de la mujer, ¿no? En principio. Que le causa daños imborrables a esa mujer. Es, por supuesto, un hecho que yo creo que tiene su origen en un daño psicológico tremendo, gravísimo. Y ahí puedo yo coincidir. Quizá lo otro no, y ahí es donde probablemente está más marcado el tema del machismo, ¿no? Es un tema de cultural, la tú dices. sociedad machista, sí. Y el vínculo para mí está dado entre los dos fenómenos. Quizá por el lado del abuso, en el caso de los menores, sistemático. Yo también creo que ahí hay un hecho sistemático. Sí, me parece que no es de ahora, es desde siempre. Ha habido siempre un constante abuso. Hoy se lo conoce probablemente, hoy está saliendo a la luz, pero no me van a decir que en los colegios fiscales del Ecuador recién se comenzaron a violar niños en esta última década. No puede No, ser. pero ¿Entiendes? O sea, lo cual es ya vamos a ir al tristísimo. tema de los colegios ahora, porque ahí sí hay tanta negligencia en cómo se armó ese tema, a partir de incluso la creación de esta red de maestros, que es criminal, es negligencia criminal, porque le pusieron a los niños en manos de cualquier tipo, sin ningún tipo de preparación, y le encargaron a todo el sistema fiscal, a gente que no estaba preparada para manejar niños. Eso es negligencia criminal. Y eso es poner en manos de cualquiera a los niños de los ecuatorianos. Y eso, por supuesto, no quiero creer que se hizo con la intención de que los niños sean violados, pero No, por estaba supuesto que no, pero- clarísima pero que una de las consecuencias fue esa. Exacto, que entre las múltiples consecuencias, aparte de que el sistema educativo no mejora, de que los niños están en manos de gente incapaz de manejar las múltiples cosas que necesitan los niños, además caen en manos de gente enferma
que no ha recibido ni siquiera un test psicológico como para saber si es capaz de manejar o no a niños, ¿no? Entonces, ahí, ya vamos a entrar en eso, porque ahí estos manes pusieron por encima sus intereses y se literalmente recontra cagaron en el destino de estos pequeños. De acuerdo, vamos a hacer una pequeña pausa nada más. Estamos en Cuarto de Guerra con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. El streaming de este programa viene a cargo de Sonar, streaming en vivo para redes sociales. En la página www.sonar.ws usted ubica a esta empresa que nos ayuda, nuestros buenos amigos que nos ayudan con todo el tema de sonido y producción. www.sonar.ws. Seguimos en Cuarto de Guerra. Rafa. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la fiscal más famosa del Ecuador? La fiscal más famosa del Ecuador. En este momento, ¿cómo se llama la que está atrás de Glass y del tema de Brecht? Se me escapó el nombre. Diana Salazar. Diana Salazar. Ya salió en revistas y todo, y bien merecido. No digo nada. ¿Cómo se llama la fiscal que se batió contra los muérganos de estos dueños del colegio Ampetra en el sur de Quito? Que se batió contra los dueños, se batió contra padres de familia, se batió contra todo el mundo y logró una condena contra un profesor que había violado a ni sé cuántas criaturas en un colegio en el sur. No sé, Claro, nadie sabe. no sé. Pero ¿cuál es el punto ahí? El punto es que es un tema... Pero nos ¿tú sabes compete. el nombre de ella? No tengo idea. A vos tampoco. Tampoco sé, por eso me quedé pensando y me puse a analizar y es un tema que es mucho más grave de lo que pensamos, que no comienza y se agota solamente en la red de maestros o en los propios violadores o en los padres negligentes o en los padres miserables que por defender la escuelita se iban en contra de otros padres de familia que denunciaban a los violadores de sus hijos, cuidando solo su metro cuadrado. Es un tema que nos compete a todo un país que tiene las prioridades al revés. Lo principal debería ser cuidar a los guaguas, cuidar a las personas en situaciones de riesgo como las mujeres, ¿no? Sí estamos haciendo lo que se puede, una pelea por cambiar al menos el discurso de que ya es aberrante decir que la mujer se buscó la violación y que el no es no, y todo eso porque las mujeres han asumido esa pelea. Y algunos nos hemos sumado por supuesto, porque es obligación hacerlo. Pero en el asunto de los niños, ¿no? A mí sí me llama la atención esto que les acabo de decir. Y esa fiscal, con mucho menos peso, mucho menos fuerza, mucho menos protección que la doctora Salazar, lo logró. Y se fue en contra de... Los únicos que estaban con ella eran los padres que habían denunciado las violaciones. Que además son gente humilde, que no tiene mucho poder. Que no tenía chance ni siquiera de contratar un relacionador público o de hacer un video para las redes sociales, para ganarse unos likes. Y del resto tenía enemigos al resto de padres de familia que negaban el hecho, aquí no ha pasado nada, decían el día en que le tenía que pedir perdón por orden judicial el infeliz ese dueño del colegio, obviamente en contra de las autoridades del colegio. Y seguramente recibió mucha presión. Entonces, sí ha habido es durísimo darse sí, cuenta que todos los ecuatorianos de alguna manera somos, no causantes, pero estamos vinculados a toda una forma de ser. Sí habla de nosotros el hecho de que hablamos de hace algunos programas de esta marcha y con mis hijos no te metas, que no tenía nada de relación con esto, ¿no? Era un tema más de... unos escritos en unas leyes falseadas y todo eso. Llama la atención que por eso se ha movilizado tanta gente y que por esto prácticamente no se ha movilizado nadie, ¿no? Nadie. Una amiga nuestra en común en internet intentó ser parte de una organización de una movilización, creo que fueron 40 personas, 30 personas. También ahí hay temas de difusión, de timing que hay que considerar, pero sí debería removerle las entrañas al país la noticia de que se han violado más de 800 niños. Sí debería provocar algún tipo de acción social fuerte, La alarma dura, social de la ¿no? que tanto habla el COIP. Protesta, reformas, comités, todo lo que la sociedad civil se puede organizar
para que eso no vuelva a suceder, ¿no? Para que eso no vuelva a ocurrir y para que los responsables vayan presos. Y eso es verdad, no ha ocurrido nada de eso. Nada de eso ha ocurrido. Pero fíjate. Llama mucho la atención, ahora que lo ¿cuánto- mencionas, es verdad. ¿Cuánto vivimos en este sistema, en esta cultura general de la violación, del abuso, llamémoslo como queramos? Que tenemos casos como el del padre del vicepresidente. Fíjate lo duro, lo crudo que es ese caso. Que tal vez no sea vicepresidente para cuando salga este programa. A lo mejor efectivamente ha sido destituido. Pero fíjate que hay casos emblemáticos que no han sido juzgados, Sí. que no han sido sancionados como deberían haber Bueno, deberían haber sido. él fue juzgado, para ser justos. Nadie sabe si está o no está detenido como debería estarlo. En palabras del abogado Pedro Granja, que es defensor de la niña que fue violada. Y sobre todo en ese caso, aquí es donde yo creo que sí ha habido una protección sistemática a violadores desde el Estado en los últimos años. Probablemente siempre ha sido así, pero notoriamente en los últimos años. Cuando viene Glass Viejo, traído del Paraguay, extraditado, a él lo recibe la policía en el aeropuerto de Guayaquil. Y la fotografía del personaje que está siendo apresada, supuestamente llevado por la policía hacia la patrulla para llevárselo detenido, no es la de Glass Viejo. O sea, usaron un doble y esto está más que probado. Glass Viejo incluso tiene unas manchas en la cara en su lado derecho, manchas muy claras, muy notorias. Y este personaje que pusieron ahí no tenía manchas en la cara. Y eran claramente más joven, un señor claramente más joven, con puesto una gorra. Para proteger la identidad. Para proteger la identidad. Pero, o sea, aquí sí llegó a suplantar la identidad de un violador. O sea, usaron un actor, usaron un doble. Sí, eso es cierto. Esto es cierto, yo firmo lo que estoy diciendo. Yo he puesto las fotos muchas veces en mis redes sociales. Me llama la atención que no haya sido un escándalo lo que yo digo. Porque no hay que ser un experto forense de imagen ni analista de fotografías para darse cuenta que Glass Viejo tiene unos lunares grandotes en la cara, sobre todo en su lado derecho, y que este personaje no tenía ninguno, que tenía la cara limpia. El abogado de Jorge Glass, Franco Lor, actual abogado de Jorge Glass, en este caso por corrupción de Odebrecht, es también abogado de un chofer acusado de violación en una escuela fiscal. El chofer de una escuela fiscal, yo supongo que gana el mínimo, gana $300 y pico, tal vez con algún beneficio adicional, redondeémosle en $500. ¿Cómo se paga al mismo abogado del vicepresidente de la República que lo defiende en el caso de corrupción más escandaloso que ha tenido la historia moderna del Ecuador? Es decir, ¿cómo el abogado, como un chofer de una escuela fiscal, tiene el mismo abogado del vicepresidente que se entiende, tiene poder y tiene acceso a recursos económicos, que seguro que los tiene, ¿no? Porque ese Franco Lor no debe pasar una facturita pequeña por sus trabajos, ni por el personaje que es. El abogado del vicepresidente también ha defendido a un violador de menores. Y esto va más allá. Caupolicán Ochoa, el abogado de Rafael Correa, el abogado del expresidente, era defensor del violador del caso del Principito de la Condamine. Sí, que ese es otro tema. Tú distinto, tienes ¿no? al Es decir, padre... No, pero es que yo ya empiezo a ver... a mí ya me empieza a oler feo todo esto. A ver, Porque, a ver, estamos pensando en dime este tú, sistema. ¿en qué país del mundo? ¿En qué país del mundo? Y que alguien que nos esté escuchando, por favor, lo pongan en los comentarios de YouTube o en el Twitter, en donde nos pueda encontrar. ¿En qué país del mundo el abogado del presidente, el abogado del vicepresidente y el padre del presidente violador, el abogado del presidente y el vicepresidente defienden a violadores y el padre del vicepresidente, que es un violador, es protegido por el Estado? ¿En qué país del mundo? Por eso mismo estamos hablando de que hay un sistema, realmente estamos metidos en un sistema de protección. Yo creo que hay... A ver, yo creo que hay dos fenómenos aquí. Más allá, Aquí hay una cosa ya hemos social y una cosa política. Ya hemos hablado de un tema cultural que tiene que ver con el machismo, hemos hablado tal vez de un tema cultural que tiene, y seguramente en el Ecuador, y lo hay una cultura del abuso,
Pero yo me temo que en los últimos años hay una protección y una promoción sistemática desde el Estado. Y para cerrar esta idea, cierro con lo que había dicho antes. En su afán por controlar la educación, el partido de gobierno se baja y desmantela el MPD y desmantela todo lo que tenía que ver con la UNE, que eran pues el brazo educativo del MPD, el MPD el brazo político de la UNE, que controlaba antes la educación fiscal, para pasarla a controlar ellos. Y de pronto necesitan reclutar a decenas de miles de maestros. Y para eso si es que existió un sistema, jamás se puso en práctica el sistema para que los que estén a cargo de enseñar y de dirigir la educación en los planteles fiscales y para que los supervisores de esos directores de educación en los planteles fiscales tengan las capacidades que necesitan. Los pusieron ahí como brazo político. Y a cambio de la protección política, digamos, a cambio del apoyo política, las denuncias por violación fueron absolutamente ignoradas por el actual asambleísta y ex ministro de Educación. Me parece que es Espinosa. Espinosa, Augusto. Entonces, yo ya citando ese caso, este señor que admite que supo de más de 300 casos de violación y que ni siquiera destituyó a esas personas, ni siquiera las destituyó. Entonces, yo digo, a ver, yo no quiero ser conspiranoico, ni quiero ser injusto, ni quiero pecar de fanático, pero ya me parece demasiado. Yo tengo una pregunta con eso. Espera, volvamos con la pregunta tuya, luego de una pausa que tenemos que hacer. Estamos en Cuarto de Guerra con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Volvemos luego de esta pausa publicitaria. Seguimos con Cuarto de Guerra, Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Te quedaste con una pregunta antes de la pausa. De los casos de los 800 niños violados en las escuelas, ¿los padres presentaron denuncias directamente en la fiscalía en algún caso? Porque entiendo que denunciaban en los colegios y que eso ahí se moría administrativamente, digamos. O se moría administrativamente en el colegio, sí, o se moría administrativamente luego en la dirección de educación o luego en la Hubo denuncias en la fiscalía, hubo denuncias en el sistema en las fiscalías. Nada, no ha pasado. Es que dime, son contados los casos de los profesores que están detenidos. Es que es impresionante el Pero Estado. los 800 niños, o sea, no hubo 800 denuncias en la fiscalía. No creo que todos hayan denunciado, porque tampoco es la norma. Porque sería muy interesante analizar cuántos acudieron a la justicia ordinaria en vez de quedarse en la fase administrativa y cómo les fue también en la justicia ordinaria. Claro. ¿No? Que eso también creo yo que puede darnos luces para situaciones del futuro y para hacer el análisis que dices tú, a ver si inclusive hasta el sistema judicial cayó en esta protección. Me cuesta creer, porque incluso las fiscalías de temas de menores, de temas de violencia, tienen una preparación distinta, una sensibilidad distinta, ¿no? O sea, reaccionan distinto, como la fiscal yo lo que puedo afirmar es que sí huele mal el lado político, ¿no? El mantener la buena imagen. Mira, ¿te acuerdas que personajes tan cercanos a los dos hombres más poderosos del país hayan defendido violadores? Además, hayan pues contado con el apoyo hasta de la mujer del presidente de la República en el caso del Principito. Ya vamos, yo quiero tocar un tema con relación a lo del Principito, pero solo para acotar un tema que no es solamente un tema de favor político, sino que en uno de nuestros primeros programas hablábamos de la reputación, de cómo la ONU denunció al Vaticano diciéndole: ustedes, por proteger su reputación, han caído en encubrimiento de violaciones, ¿no? Y vos más que nadie sabe, esta etapa fue la de la propaganda, y no se iba a ver bien de ninguna manera que estalle un escándalo de violación en una escuela pública y en sus escuelitas del milenio y todo eso que tenía que ser perfecto. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahí tienes otro elemento, yo ¿no? creo que la propaganda... Evidentemente se encubrió. Se encubrió por reputación. La propaganda pasó a ser mucho más que un modelo de comunicación. Pasó a ser el principal valor del Estado. Valor. O sea, es más importante nuestra reputación
que cualquier otra cosa. Incluidos los niños. Y hablábamos del fascismo en el programa anterior. Me explico. Es más importante la nación, es más importante nosotros que somos la nación, nosotros que somos el Estado, que cualquier valor humano, que cualquier valor emocional, humano, o que cualquier valor ideológico. Entonces, la propaganda pasó a ser el corazón, el centro de todo, y es perfectamente posible que para proteger la reputación, imagínate tú, un presidente diciéndole en una sabatina a los ciudadanos, en efecto, nuestra reforma educativa no es tal, nuestra educación educativa no es tal, porque a pesar de que hemos construido 50 escuelas del milenio, tenemos 800 niños violados, en ese mismo sistema educativo, en esas mismas escuelas. ¿Ok? No, pues él no iba a decir eso. Y eso se tenía que silenciar. Con relación a lo del Principito, esto que no es muy útil, pero puede ser... Es un caso confuso ese caso, yo no sé cuánta gente reaccionó a favor de ese guagua solo por joderle a la esposa de Correa. Claro, ese fue el peor... Que por empatía real con el guagua. La peor estrategia. No voy a defender evidentemente pero solamente al agresor o presunto para agresor, insistir en esto de cómo tenemos nosotros nuestras prioridades, ¿no? Sí cayó una violencia política. A ver, si había una estrategia mala, nefasta, para una persona, culpable o inocente, en este caso, era ponerle al abogado del presidente de la República a defenderlo, porque le aniquiló, sea o no sea culpable. Yo no sé, no estoy tan seguro, he escuchado las dos versiones, conozco a los abogados que llevan el caso y conozco también la versión del otro lado, la de la gente allegada a este hombre. ¿Será o no será? El asunto es que él fue condenado, efectivamente hoy fue condenado y en gran parte fue condenado públicamente y en los medios y en las redes por ser defendido por este fulano y por ser defendido, entre otras personas, por la esposa del presidente de la República. Hubo ahí efectivamente un hecho de estos. Mira, si es así, en buena hora la condena. Pero ¿y si no fue? Ahora, a él lo condenan, o sea, esto se hace Pero público, no en primera instancia. Estaba condenado, claro. Llega la apelación. Caupolicán asoma después. Condenado en primera instancia. Sí. Y ahí llega Caupolicán y la foto de la... O sea, Caupolicán entró a defender a un condenado por violación. Era en la vereda de la Corte Provincial, es decir, en la apelación. Ya en apelación. Él ya llegó condenado. O sea, él no fue condenado que fue defendido por este tipo y ni por ella. En la apelación asomaron ellos. Yo hacía referencia a esto solamente como para hacer un hincapié en este asunto de qué es lo que realmente nos importa, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente reaccionó ese día a favor del niño? No por el guagua, sino por el anticorreísmo, sino por eso, ¿no? Entonces, el caso no era el niño, no era un niño abusado. Y el caso en realidad era el caso del niño. Era el problema caso del guagua politizado violado. por este sistema, por ese personaje, por el abogado del presidente, por la mujer del presidente de la República. Pero ellos también tienen que cuidar las formas, porque existían los antecedentes que te digo, existían los antecedentes de la red de maestros, existía el antecedente de Blas Viejo, y de pronto el abogado de Correa parece defensor de un condenado por violación. Es decir, hay el abogado del culpable. Cuida también las formas. O sea, si es que este hombre es inocente... ¿No sabes cuando un tipo contrata a determinado abogado? ¿Para qué? Sabes que es culpable. Y convengamos solo por la clase de abogados. Exactamente. Y hay abogados para eso. Y hubo abogados, los Gutenbergs, los Allenbergs y los Caupolicanes, que les fue muy bien mientras Correa fue presidente y les fue muy mal cuando Correa dejó de ser presidente. No ganaron un solo juicio después de que Correa dejó el poder. Es decir... el solo hecho de que ya tengas a un tipo así, a un personaje así defendiéndote, ya te puede dar una idea bastante clara de que la defensa no va por el lado jurídico, no va por el lado de la verdad, no va por el lado del derecho de los hechos, sino que va por el lado de la política, de la presión política, ¿no? Y por eso también hay que cuidar las formas. Es verdad que tal vez la mayoría de la gente que se fue virulentamente contra esta persona no tenía en su cabeza al niño, sino a los personajes, el tema político, el hecho político. A los personajes políticos, pero hay antecedentes ahí, hay antecedentes que no son inventos, que son realidad y que son densos, son pesados. Muy pesados. Estamos en Cuarto de Guerra con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Le recordamos que el streaming de este programa viene a cargo de Sonar.
streaming en vivo para redes sociales. La página de Sonar, www.sonar.ws. www.sonar.ws. Muchas gracias a los amigos de Sonar que nos ayudan con el sonido y con la producción de este programa. A ver si recomendamos algo de libros antes de volver para hacer un cierre ya sobre este tema. Estamos viviendo un sistema de abuso. ¿Cuál es el papel de la política, el juego político en todo este sistemático rondar de noticias acerca de los abusos en el mundo? Rafa, ¿qué obra nos traes? Hace unos programas yo había querido traer este libro para recomendar, Saber lo que es el olvido, de Carlos Arcos Cabrera, escritor quiteño, que es un gran escritor, un grandísimo escritor. No traje el libro, pero esta vez sí. Lo recomiendo mucho. Es la historia de dos personajes femeninos muy bien construidos, María Clara Pereira y Jimena Acuña. Una historia que se desenvuelve entre la playa, en Quito, y que además tiene referencias a obras anteriores de Carlos. Y lo pueden conseguir, está a la venta ahorita. Creo que es la última obra publicada de Carlos Arcos, Sí, ¿no? La última novela de Carlos. Y es realmente de altísimo nivel. Recomiendo esto. Otro gran autor ecuatoriano, Carlos Arcos Cabrera. Yo les presento a otro autor ecuatoriano notable, Rafael Lugo Naranjo. No tenemos la oportunidad de conocerle personalmente. Sí, no tenemos la oportunidad de conocerle personalmente. Dicen que es insoportable. Pero la novela que les voy a presentar es muy buena. 207 es la última novela de la trilogía. Es una novela hecha a base de sentencias precisas, exactas, notables. Es una novela que está subrayada, tachada, precisamente por eso, porque cuenta la historia o cierra la historia de esta trilogía que comenzó con 20, luego con 7 y ahora con 207. La historia de Ignacio y sus desvaríos, de Ignacio, este personaje duro, tremendo, conflictuado, que además tiene un final maravilloso, la verdad, muy sorpresivo, llena de giros imprevistos, pero sobre todo con un final que les va a estremecer. 207 de Rafael Lugo Naranjo, también pueden encontrarla en todas las librerías. Gracias. Una nota más. 207 recientemente fue galardonada, recibió una mención de honor en el concurso Joaquín Gallegos Lara del municipio de Quito, en donde también fue premiada otra gran novela de una muy buena amiga nuestra, Humo, de Gabriela Alemán. Que recomendamos del programa anterior. Que es otra novela recomendada sobre la historia y la vida de Stroessner. 207 fue también premiada en este concurso Joaquín Gallegos Lara del 2017. Yo hoy recordé esta película Sleepers, de un director, Barry Levinson. Es protagonizada por Robert De Niro, Brad Pitt, Kevin Bacon, entre otros grandes actores. Y cuenta la historia de un grupo de niños que, haciendo alguna travesura en el Nueva York de mediados del siglo pasado, cometen un delito sin querer. Es decir, matan a alguien, se le roban un carrito de hot dogs o algo así. Es maravilloso. Se les cae por una entrada al metro y eso termina matando a alguien. Robert De Niro, ¿no? Robert De Niro. Y luego ellos son internados en un lugar en donde viven años de abusos psicológicos y abusos sexuales. Psicológicos y sexuales. Y torturas físicas, ¿no? Bueno, de todo tipo. Y luego pues ellos de alguna manera se vuelven a juntar en su adultez para reivindicarse, ¿no? Es una película sobre la dureza del abuso infantil y también sobre la posibilidad de la reivindicación y del reencuentro con uno mismo después de una experiencia como esa, ¿no? Y de la venganza. Eso te iba a decir, no solo de eso, sino de la venganza también. Es una película extraordinaria. Qué bien traída a colación. Hay algo también... Alguna vez hay una película también que se llama Lady Vengeance, La Señora Venganza, de un director que está totalmente loco, que se llama Park Chan-wook, que es un director violento. Y en una de las escenas de esa película, a un grupo de padres de familia lo encierran con el violador de sus niños. Es decir, la venganza es encerrar al violador con los padres en un aula y decirles: lo que aquí sucede no sale de aquí. Aquí tienen ustedes instrumentos, tienen un martillo, tienen un alicate, tienen un alambre. Ustedes pueden hacer lo que quieran, o pueden hablar con el tipo, o pueden no hacer nada, o pueden degollarlo en pedacitos.
Yo, ante un Estado que no existe para hacer justicia en casos como estos, si es que mi hijo llegara a ser violado, a mí me gustaría ser uno de los padres de familia encerrados en esas aulas. Por eso es tan importante que el Estado cumpla su rol y se haga justicia, porque no queden así. porque actos como estos no pueden quedar. Desgraciadamente son hechos tan horrorosos, tan monstruosos. Es lo que uno peor. dice, lo mínimo que puede pasar es que sean sancionados, Abusar que de un esas niño personas es- sean condenadas. Es el acto más perverso. Abusar de un niño es el existe. peor crimen, sí, no se Probablemente me en la ocurre algo naturaleza. peor. Es tan perverso el acto que hay un código entre los delincuentes de destrozarlo, de desbaratarlo, de violar al violador y de matarlo muchas veces. Hay un código no escrito entre los delincuentes. Así de perverso es esto. Y claro, y uno lo menos que cree o lo menos que espera de todo esto es que haya una sanción, que haya justicia. Y Park efectivamente. Chan-wook dijo, bueno, si es que no me puedo vengar en la vida real porque es ilegal, por lo menos voy a escribir una escena en donde voy a darle rienda suelta a mis deseos de venganza por casos como estos en donde nunca el criminal resulta Sí, ajusticiado. o casi nunca. Nos quedan pocos minutos. Vamos haciendo un cierre, Rafa. Cerremos con un primer comentario para responder al caso de Andrés. Hace poco en no sé en qué país, a través de mensajes de WhatsApp y de mensajes de redes sociales, se engañó a la gente con relación a temas de violación de niños. Terminaron linchados 7 inocentes. Entonces, pucha, uno siempre tiene que cuidarse del péndulo y de las reacciones, aunque entiendo perfectamente lo que vos dices, yo me sumo a la idea, pero yo creo que, a ver, el Ecuador es signatario de unos tratados internacionales que prohíben que en el Ecuador tengamos pena de muerte, ¿no? No obstante, yo creo que sí sería bueno analizar la posibilidad de tener cadena perpetua para este tipo de acciones, porque un violador de niños, si viola 1, 2, 10, 20 niños, ¿cómo le rehabilitas? Claro. ¿Cómo Sí, probablemente no existe. ¿De qué sirve que en 8, 10, 16 años, 20 y por buena conducta salga en 10 años? En 10 años un tipo que es condenado a los 30 sale a los 45, sale a los 50, Y probablemente a cometer los hacer lo mismos mismo. delitos. No es un caso de rehabilitación, ¿no? Y si no das en el favor en la cárcel de darle el vire, como vos dices, seriamente yo creo que el Ecuador sí tiene que analizar la posibilidad de legislar, de ampliar las condenas a una cadena perpetua bien puesta para un tipo de estos. Sí, de acuerdo. Carlos, un cierre. Nada más, agregar nada más a lo que ya dije. Y sí, tú tienes razón. Por eso tiene que haber justicia, hermano. Sí, Por eso tiene que haber un justicia. sistema judicial que no se deje Claro, efectivo, ¿no? Que doblegar efectivamente por la proteja, política. Yo creo que efectivamente protege y ni tutele los, a ni los a mismos derechos de las políticos personas. en sus deseos enfermos de perenizarse en el poder pueden anticipar el daño que son capaces de hacer a la sociedad cuando a cambio de favores políticos dejan en manos, por ejemplo, de cualquier persona a los niños del país, ¿no? Es decir, el daño adquiere dimensiones ya imposibles de medir, que van más allá de la economía, que van más allá de la política, que van más allá de la ideología. Son daños imposibles de medir, daños que se van a sentir literalmente en cada hogar, en cada casa de cada una de estas personas, que ojalá además logre manejar o superar un trauma, porque si no ese trauma va a estarlo acosando por el resto de su vida y seguramente se convierta también en un agresor también. Te dijo que no iba a agregar nada. Sí, por suerte. Y no tengo ahora sí nada más que agregar. Hemos vivido y seguimos viviendo un sistema recurrente de violadores, de acosadores, de abusadores, de justificadores, un sistema perverso en el que ha entrado inclusive la política a tomar posesión efectivamente de actos tan perversos como estos. Y lo único que uno puede pedir desde estos espacios, lo único que puede decir es: esperamos que se haga justicia, esperamos que estos casos no queden jamás en la impunidad, que se sancione efectivamente a los culpables con responsabilidad.
y que esos hechos tan dañinos, tan perjudiciales para el ser humano, sean de alguna forma reivindicados. Y ojalá pensemos efectivamente en adelante que el principal eje que nos motiva a todos nosotros es el respeto por los derechos humanos. Ahí está el principio probablemente de una sociedad futura, una sociedad de bien, una sociedad democrática, el respeto a los derechos humanos. Sin más, Oscar Vela, presidente. esto ha sido Cuarto de Guerra con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Buenas noches, muchísimas gracias.